Imagínense por un momento construir una civilización entera. O sea, planear una vida, sembrar campos, establecer leyes, pero bajo una condición ineludible y la verdad bastante macabra. Una condición terrible, claro. Exacto. Imagínense que cada 5 días una fuerza devastadora arrasa con todo y se lleva específicamente a las personas más fuertes y jóvenes de la comunidad. Y ojo, no es un fenómeno meteorológico ni nada parecido. No, para nada. Es una fuerza mucho más definitiva. Ujú. Piensen en cómo un ciclo de destrucción tan corto destruiría no solo las infraestructuras, sino la psique colectiva, ¿no? La moralidad misma de una sociedad. Totalmente. Y bueno, esa es la aterradora premisa de la que partimos hoy al sumergirnos en la historia del Odú Ogbe Obonrin, que a ver, no es simplemente un relato antiguo, es un verdadero manual de supervivencia espiritual y estratégica. Así es. Fascinante. Y el detalle de que esta fuerza aniquiladora se lleve precisamente a la juventud, bueno, es la clave para entender el colapso que describe el documento. Claro, porque te corta el futuro de raíz. Exactamente. No estamos hablando de un ciclo natural de envejecimiento, digamos. La muerte estaba cortando el mañana. Cuando eliminas a la población en su etapa más vital, pues amputas la noción de futuro. Ujú. Y el miedo paraliza, obvio. Pero la imprevisibilidad es lo que realmente rompe todo. Rompe el tejido social por completo. La gente en esta historia dejó de saber cuándo sería el próximo ataque o a quién le tocaría. Y la consecuencia directa de esto fue la anarquía total. El caos. Sí, las personas comenzaron a comportarse sin ninguna restricción, o sea, satisfaciendo sus impulsos más básicos, sin pensar en las repercusiones, porque, total, el mundo se iba a acabar. Claro, es lo que yo llamo el colapso de la consecuencia. O sea, si tenemos un reloj de arena letal que se voltea cada 5 días, pues las reglas del presente pierden todo su sentido. Totalmente lógico desde esa perspectiva. A ver, ¿para qué vas a respetar al vecino? ¿O para qué construir algo duradero? ¿O mantener un comportamiento ético? Si el martes que viene, todo se acaba. Exacto. No hay incentivo para la civilidad. Y ahí es donde la crisis física de perder vidas jóvenes genera una infección mucho más profunda. Digamos, la pérdida de la moralidad. Y aquí es donde surge la necesidad crítica de un liderazgo. Un liderazgo que no actúe desde el pánico, claro. Eso, que actúe desde la inteligencia táctica. Y bueno, el relato introduce a Orunmila frente a este escenario que es francamente apocalíptico. Y la reacción de Orunmila frente a este panorama es fascinante desde una perspectiva académica para nuestros alumnos. Sí, porque hace lo opuesto a lo que uno esperaría. Claro, o sea, cualquier líder bajo esa presión, lo primero que haría sería ordenar armar a la población, construir barricadas o intentar una resistencia frontal, ¿no? Ir al choque. Ir al choque, exacto. Sin embargo, él elige el análisis. Él consulta a su grupo de agua para realizar un diagnóstico energético de la situación. Busca entender el mecanismo del caos. Para poder desarticularlo desde adentro. Exactamente. Su misión no era únicamente detener las muertes físicas. Sanar esa hemorragia era, digamos, apenas el primer paso. El objetivo superior era devolver la previsibilidad a la Tierra. Claro, para restaurar el comportamiento humano civilizado que esta amenaza había borrado. Es como detener el síntoma para poder curar la enfermedad de fondo. Una analogía perfecta. Me parece brillante cómo el texto diferencia entre la fatalidad física y la degradación moral. Entonces, este grupo de expertos, los Awo, no le entregan a Orunmila armas o ejércitos, le entregan una receta muy específica. Un diseño ritual milimétrico, sí. Milimétrico. Le indican que muy temprano, justo en la mañana de ese fatídico ciclo, que el texto llama el Día de Lamento, debe realizar una ofrenda a Ifa. Y ojo, que los elementos no son casuales. Para nada. Hablamos de exactamente 2 nueces de cola grandes, 2 colas amargas y una botella de ginebra. Y me detengo aquí porque en esta disciplina que enseñamos, cada elemento tiene una mecánica. No es una simple lista del supermercado, claro que no. Exacto. No vas a la tienda y agarras lo primero que ves. No, porque cada uno de esos elementos actúa como un engranaje en una maquinaria espiritual, digamos. La nuez de cola, el obi,
Es el vehículo primario de comunicación. Es como el teléfono, ¿no? Exacto. Es lo que establece el puente para apaciguar las fuerzas. Y luego tienes el cola amargo, el orogbo. Este elemento es fundamental porque en nuestra cosmovisión representa la longevidad. Ujú, la preservación. Sí. Y tiene la propiedad específica de repeler la negatividad y preservar la vida. Es, digamos, un escudo activo. Y finalmente, la ginebra. ¿El alcohol? El alcohol, que actúa como el catalizador. Su naturaleza volátil despierta y moviliza las energías de los otros elementos. Se combinan para crear una frecuencia muy específica. Que altera la dinámica del entorno por completo. Es como programar un código defensivo. Una vez configurado el ritual para Ifá, la instrucción requiere alimentar también a Eshu Odara. Con distintos tipos de comida ese mismo día. Así es. Sí, pero todo este despliegue de elementos viene atado a una condición, a una regla operativa que, a primera vista, la verdad, resulta completamente contraintuitiva para cualquiera. A muchos alumnos les choca esta parte al principio. Totalmente, porque el oráculo le ordena a Orunmila un aislamiento total. O sea, le prohíben salir de su casa bajo cualquier circunstancia durante ese día. Cero movimiento hacia el exterior. Y claro, uno lo lee y dice, si la muerte está masacrando a tu gente, encerrarte parece una decisión de alguien que se está rindiendo, que se está dando por vencido. Y esa es precisamente la trampa de la lógica humana frente a la lógica cósmica. La reacción visceral exige movimiento, exige ir a la batalla. Salir con la espada en la mano. Tal cual. Pero el aislamiento de Orunmila no es una rendición, es un posicionamiento táctico magistral. En este paradigma, el hogar es el centro de gravedad espiritual del individuo. Su fortaleza. Al quedarse adentro, Orunmila consolida su propia energía y mantiene intacto su equilibrio interno. No está huyendo del campo de batalla. Está decidiendo dónde se va a pelear. Exactamente. Está decidiendo dónde y cómo se va a librar esa batalla. Al encerrarse, le delega la defensa activa y dinámica de los límites a Eshu Odara. Que es la fuerza que opera precisamente ahí, ¿no? En los umbrales, en las encrucijadas. En las fronteras, sí. Esto me recuerda muchísimo a cómo funcionan ciertas estrategias en ciberseguridad. A ver, explícanos un poco esa visión. Bueno, cuando un sistema está bajo un ataque masivo de un virus muy destructivo, los ingenieros no salen a pelear contra el virus, en la red abierta, digamos. Se resguardan. Se resguardan en la arquitectura central y configuran lo que llaman un honeypot, un servidor trampa. Dejan en el exterior un entorno que parece vulnerable, súper apetitoso, para atraer al invasor y neutralizarlo ahí mismo. ¡Guau! Es una analogía que ilustra perfectamente la mecánica de la historia. ¿Verdad? O sea, Orunmila configura su casa como el objetivo, pero pone a Eshu Odara en la puerta como el cortafuegos, el sistema de contención. Totalmente. Y mientras Orunmila mantiene el orden interno, la verdadera prueba de fuego se desata afuera. Porque, bueno, llega el terrible día de lamento. El día fatídico. La muerte hace su aparición. Y camina con una seguridad absoluta, directo hacia la casa de Orunmila. Pero su avance se interrumpe abruptamente en el umbral. Porque ahí está la trampa. Ahí está Eshu Odara. Exacto. Y aquí vemos un contraste de fuerzas bellísimo. La muerte representa la finalidad inflexible, la aniquilación contundente. Y por otro lado, Eshu Odara representa la diplomacia. El cambio, lo inesperado. Sí, en lugar de un choque de fuerzas titánicas, de escudos y espadas, Eshu Odara la intercepta con una cortesía desarmante. ¡Qué genialidad! Sí, simplemente le invita a disfrutar de un gran festín. Y esa invitación es el cebo en nuestra trampa cibernética que comentaba. Pero lo que me resulta realmente fascinante es la actitud de la muerte en este punto. Es muy reveladora su actitud. Muchísimo. Cuando Eshu Odara le pregunta, casi con una inocencia actuada, ¿qué la trae por ahí?, la muerte no oculta absolutamente nada. No, porque se siente invencible. Claro, responde con la soberbia de un depredador que sabe que no tiene rival en la cadena alimenticia. Le dice abiertamente que viene a llevarse a Orunmila y a todos sus seguidores, así, sin filtros. Y Eshu, que es un maestro manteniendo su papel de anfitrión inofensivo, le comenta que esa misión va a ser sumamente fácil, digamos. Le facilita el trabajo psicológicamente. Exacto. Le señala que los seguidores de Orunmila son
inmediatamente reconocibles porque siempre llevan su ID redondeado en las muñecas y en el cuello. Claro, esas cuentas verdes y marrones que marcan a los iniciados. Y el ID funciona en esta narrativa como un arma de doble filo, fíjate. ¿Así? ¿Cómo es eso? Porque para los practicantes es un símbolo de protección y pacto, pero la muerte, en su arrogancia, lo ve simplemente como un código de barras. Como una baliza que marca a sus víctimas para que no se escapen. Tal cual. Y esa certeza visual le otorga a la muerte una confianza desmedida. Está tan concentrada en lo fácil que puede identificar a sus objetivos a través del ID que sufre de visión de túnel. Pierde la perspectiva de todo el terreno. Pierde la perspectiva estratégica. Subestima por completo la amabilidad del anfitrión, porque claro, en su soberbia, cree que nadie podría tenderle una trampa a la fuerza más absoluta del universo. Claro, baja la guardia por completo. La muerte evalúa que sus víctimas están ahí mismo, marcaditas y acorraladas, así que debe pensar, bueno, ¿por qué no disfrutar de un buen banquete antes de hacer el trabajo pesado? Y cae redondita. La persuasión de Eshu Odara funciona a la perfección. Se sienta, participa del festín y, según relata el documento, come hasta quedar completamente saciada. Sí, llena por completo. Y este momento, mira, siempre me ha parecido el pivote de toda la historia. Porque el acto de comer, de tragar ese bocado, no es solo saciar el apetito físico. No, en absoluto. Es como firmar un contrato invisible. Consumir el alimento de otro ser, en esta cosmovisión y en muchas culturas antiguas, desencadena consecuencias morales y cósmicas que son irreversibles. Porque el alimento es energía vital. Exactamente. Al aceptarlo, aceptas una relación de reciprocidad con quien te lo provee. La muerte, al llenar su estómago con esas viandas, estaba, sin saberlo, tejiendo a su alrededor una red de obligaciones éticas. Estaba firmando su propia sentencia, digamos. Sí, porque la digestión física de esa comida activa inmediatamente una digestión legal, por así decirlo, en las leyes del universo. ¡Wow! Una red invisible que se cierra justo en el momento en que termina el postre. Justo cuando se quiere levantar, sí. Porque la muerte, ya satisfecha y muy educada, se pone de pie y le informa a Eshu Orara que el descanso terminó y que, bueno, va a proceder a aniquilar la casa. Y es aquí cuando Eshu Odara suelta la pregunta que detona la trampa. La gran revelación. Le pregunta con mucha calma si tiene alguna idea de a quién pertenecía toda esa comida que acaba de ingerir con tanto gusto. Y la muerte, me imagino la cara, responde con total ignorancia, admitiendo que no lo sabe. Y ahí Eshu Odara revela las cartas. Le informa que cada bocado, cada trago de agua, el vino y las nueces de cola provenían directamente de Orunmila. El mismo Orunmila al que venía a matar. Exacto. Además, le revela la estrategia completa. Le dice que el festín tenía el propósito deliberado de arrebatarle su día favorito, el día del lamento. Y la reacción de la muerte debe haber sido de una furia incontrolable. O sea, sintiéndose burlada, supongo que intenta lanzarse de todos modos a destruir la casa, a la fuerza. Claro, intenta romper las reglas por pura ira, pero Eshu la detiene con un argumento que resulta ser un muro de concreto en este sistema filosófico que estudiamos. ¿Qué le dice exactamente? Le deja claro que está terminantemente prohibido entrar a arruinar y destruir la casa de alguien después de haber comido su comida y bebido su agua. La ley de la hospitalidad, claro, se impone sobre la fuerza bruta. Así es, no puedes destruir la fuente de tu propio sustento. El alimento que tomaste de Orunmila te ata a él de manera inquebrantable. Es que es fascinante. Pero a ver, quiero hacer un ejercicio intelectual aquí contigo para los que nos escuchan. A ver, dime. Porque la defensa que intenta esbozar la muerte suena bastante lógica desde nuestra perspectiva moderna, ¿no? Voy a ser de abogada del diablo. Me parece perfecto, adelante. La muerte alega que ella jamás fue informada sobre el origen de los alimentos. O sea, no sabía que eran de Orunmila, ni que había una intención oculta para quitarle su día de recolección de almas. Esa es su queja principal, ¿sí? Claro. Entonces, si yo te invito a comer a mi casa, sin decirte quién soy, y luego uso esa cena para obligarte a firmar un contrato que desconocías por completo, cualquier tribunal de hoy diría que es una trampa sucia. Una extorsión, básicamente. Exacto. Entonces, la pregunta ¿es legítimo atar a alguien a un pacto moral por algo que ignoraba por completo en el momento? Bueno, la respuesta que da
Eshu Odara a esa queja es, sinceramente, una de las lecciones éticas más magistrales del texto para nuestros estudiantes. A ver, cuéntanos. Él le responde a la muerta que la ignorancia no es una defensa válida. Wow, duro. Muy duro. Era responsabilidad exclusiva de la muerte indagar, averiguar y comprender de dónde proviene su sustento antes de decidir sentarse a consumirlo. O sea, por dejarse llevar por la gula o la urgencia. Exactamente. Al dejarse llevar por la inercia de su hambre, sin hacer las preguntas pertinentes, la muerte renunció a su derecho moral para atacar a Orúnmila y a los portadores del ID. Perdió su jurisdicción. Totalmente. En las leyes de la reciprocidad, al igual que en la física, la gravedad actúa sobre ti independientemente de si entiendes o no la fórmula matemática que la rige. ¡Qué gran frase! Es que el acto de recibir genera indefectiblemente una deuda. La ignorancia no te exime del peso de la ley. Es increíble, la muerte cayó víctima de su propia negligencia, digamos, administrativa. Por exceso de confianza. Estaba tan enfocada en su inmenso poder de destrucción, tan segura en la cima de la cadena alimenticia, que olvidó el protocolo más básico de supervivencia. Que es saber quién te alimenta. Exacto. Y por ese simple error de no preguntar, la fuerza más arrolladora que conocía la humanidad fue completamente neutralizada. Una neutralización que además restaura el equilibrio del mundo. Porque el relato concluye con una victoria que no deja muertos en el campo de batalla, sino una ley consolidada. Un nuevo orden. Un nuevo orden, sí. Tras derrotar a la muerte mediante la ética y la estrategia, Orúnmila transforma la historia. Cambia oficialmente el nombre del aterrador Día de Lamento por un nuevo título de celebración. El Día de Ifar. Exactamente, el Día de Ifá. Y el texto subraya cómo procede a dar alabanzas a su grupo de agua, reconociendo que el triunfo dependió totalmente de ellos. Del consejo analítico y de esa ejecución precisa del ritual. Así es. Y bueno, esa victoria no se quedó atrapada en el pasado como un simple mito. Transformó una crisis apocalíptica en un pilar práctico que nuestra comunidad de estudiantes sigue sosteniendo hoy. Una práctica viva. Claro, la historia explica el origen de los Eifá, ¿verdad? En efecto, para todos los alumnos que analizan este texto con nosotros, el relato explica el porqué detrás del qué. El fundamento. Exacto. La realización de los EIFA que se lleva a cabo en la actualidad no es una simple rutina repetitiva y vacía. Según la fuente, es la actualización constante de este triunfo histórico. Es como renovar la licencia, ¿no? Una renovación del contrato, sí. Al realizar las ofrendas y mantener el comportamiento adecuado, se renueva ese pacto de hospitalidad cósmica. Ujú. Es el mecanismo activo que mantiene raya la fatalidad, alejando la muerte prematura de nuestro entorno y preservando esa previsibilidad que permite a la civilización florecer. Nos devuelve esa garantía de futuro que el huracán de caos inicial nos había robado. Y comprender estos mecanismos, la verdad, cambia por completo la forma en que uno se acerca a la práctica. Le da un sentido profundo. Claro, dejamos de ver los elementos como símbolos vacíos y empezamos a entenderlos como lo que son, herramientas de tecnología espiritual aplicada. Y el entendimiento profundo es lo que dota de verdadero poder a la acción ritual. Yo siempre digo que la ejecución sin comprensión es superstición. Totalmente de acuerdo. Pero la ejecución respaldada por el conocimiento del Odú, eso es estrategia. Y para ir cerrando nuestro análisis de hoy, quiero dejar a todos los que nos escuchan con una reflexión. Un pequeño detonante intelectual para que lo procesen durante la semana. Excelente, a ver. Hemos analizado cómo la muerte, una fuerza implacable, irrefutable y absoluta, terminó atada de manos y derrotada por el simple acto de consumir algo sin preguntar de dónde venía. Quedó atrapada por mera inercia. Por inercia. Entonces, pensemos en nosotros. ¿Cuántas cosas consumimos todos los días? Información, favores, productos, energía de otras personas. Constantemente. ¿Qué obligaciones invisibles estamos adquiriendo sin darnos cuenta al interactuar y aceptar todo esto sin detenernos a preguntar de dónde viene y qué precio ético conlleva? Esa es una pregunta fundamental para la introspección de cualquier practicante. Porque las deudas energéticas se acumulan. Y nos obliga a evaluar si estamos caminando por el mundo con la misma falsa confianza que traicionó a la muerte. Y con esa reflexión damos por concluida esta inmersión profunda.
Ha sido un ejercicio académico estimulante desentrañar las capas de este relato con todos ustedes. Un placer, como siempre. Invitamos a la comunidad de estudiantes a no quedarse solo con este análisis. Para continuar profundizando en estos estudios y acceder a materiales que son vitales para su formación, ingresen a portalafricalista.com.ar. Adicionalmente, les sugerimos a todos descargar la app de Orishas FM. Súper recomendada. Sí, allí podrán llevar todo el conocimiento, las discusiones y la profundidad de estos análisis en sus dispositivos, acompañándolos en cada paso de su desarrollo. Así que nos despedimos de este espacio. Sigan analizando, sigan cuestionando los textos y nos encontramos en la próxima exploración en Africanismo en el Portal.